Bueno, ayer Emmanuel Macron tomó posesión como presidente de Francia tras haber ganado la segunda vuelta electoral con un movimiento independiente de tono liberal que se alzó por encima de los partidos políticos tradicionales. Desde su victoria la semana pasada, analistas y opinólogos han debatido quién podría ser el equivalente mexicano del joven y carismático presidente francés en nuestra próxima elección presidencial, considerando un desencanto similar con la clase política. Se han mencionado personalidades tan distintas como Pedro Ferriz de Con, Emilio Álvarez y Casa, Armando Ríos Peter, incluso hasta el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. Todos ellos han expresado su intención de alguna manera de participar en la carrera presidencial del año que entra. Tampoco ha faltado quien opine que no podemos comparar peras con manzanas, ya que Francia y México tienen distintos sistemas políticos y diferentes requisitos para conseguir una candidatura independiente. Jorge, yo soy de los que opinan que no hay que comparar peras con manzanas, pero en fin, tú, por cierto, hiciste un anuncio muy importante la semana pasada. Bueno, un poco a raíz de lo de Francia y de los resultados de este año y pico de esfuerzo, pues que simplemente no estaban reunidas las condiciones para una candidatura independiente mía para el 18. Y al mismo tiempo lo de Francia me hizo pensar mucho que sí están reunidas, pienso yo, las condiciones para una candidatura independiente en México que no sea la mía. Sí. ¿Por qué? Bueno, primero hablar del problema de fondo y luego de las personas. Pues porque el rechazo a los partidos en Francia pues se parece mucho al rechazo a los partidos aquí. Incluso diría yo que es más fuerte aquí que allá. Sí. Porque al final de cuentas el Partido Socialista está muy bien, sí, se cayó a 6%, pero en fin, es un partido que siente 112 años. Más que histórico. O sea, sí. Y la derecha semigolista, centrista de los republicanos, pues se remonta ya al general de Gaulle. O sea, no, es un país con una tradición partidista y que ya quisiéramos para un día de fiesta. Entonces, primero. Segundo, el hartazgo ciudadano con la clase política, con la corrupción, con todo eso, que también está presente en Francia, pues es, creo yo, mucho mayor en México que en Francia. Hay mucho más resentimiento, antipartidos, anticlase política, antipartidocracia que en Francia. Entonces, a mí me parece que las condiciones esas están dadas. Hay una tercera condición que no está dada, que es la cancha pareja. De alguna manera, en Francia la cancha sí fue pareja para Macron, no del todo, pero lo suficiente para que pudiera estar en todos los debates, para que llegara con cierta facilidad a la boleta, para que tuviera acceso a un financiamiento. Salió un artículo muy detallado en no sé qué periódico, en Liberación, creo, hace 4 o 5 días, cómo fue el financiamiento de su campaña. Por cierto, muy barata en Francia, creo que son 15 o 20 millones de euros, 25 millones de dólares, tampoco es una fortuna, son campañas cortas de 3 meses, lo que tú quieras. Pero todo esto, lo parejo de la cancha en Francia, en efecto, en México no está. Es que eso es fundamental. Aunque se puede corregir. Yo no pude corregir ese desequilibrio de la cancha. Porque los empresarios no le entraron, los intelectuales no le entraron, los activistas no le entraron, que es la única manera de corregir ese desequilibrio. Es decir, con un apoyo tal que endereces la cancha, no legalmente, porque no se pudo, se trató, Manuel Cloutier trató, no pudo. Bueno, si no la enderezas, si no la emparejas, por lo menos puedes generar un movimiento que cumpla con la función de emparejar. Doy simplemente un dato que tú lo conoces bien. Para poderse registrar, Macron consiguió 500 firmas de funcionarios públicos. Así es la ley. Electos. No, diputados, alcaldes, regidores. Consejeros. Es relativamente sencillo hacer eso. Aquí en México se necesita la firma de 850,000. Y súmale la merma, el cálculo de 1,5 millones es bueno. Bueno, pero lo que dice la ley es 1% del padrón repartido territorialmente. En 17 estados. O sea, no es que puedas lograrlos todos en el Estado de México, en la Ciudad de México. No. En 17 estados. Eso es una labor titánica. No sé si lo vaya a conseguir Álvarez y Casa o el Jaguar. Ahorita hablamos de las personas. Sí, yo coincido que sí hay muchas condiciones y voy a añadir algunas más a las mencionadas por Jorge. Creo que otro paralelo es la debilidad de posibles candidatos
institucionales. Es decir, algo de lo que se benefició Macron es que sus contrincantes eran particularmente buenos. Creo que aquí también habrá debilidad. No sabemos quiénes van a ser, pero más o menos sabemos quiénes podrían ser, y los candidatos institucionales creo que son relativamente... ¿No les ves vocación de próceres de la patria? No veo ningún gran competidor ahí. Fragmentación. La fragmentación le permitió a Macron pasar a una segunda vuelta. Hubo 11 candidatos inscritos en la primera vuelta, nada más como dato. Aquí se podría argumentar que hay una segunda vuelta de facto, podemos discutir eso, pero también hay un cierto paralelismo. Hay, creo que, huecos ideológicos. Macron se dio cuenta que había un hueco ideológico, que creo que también en cierto sentido lo hay. Muy raro ese hueco ideológico, porque es entre la izquierda y la derecha, pero en fin. Y también hay la idea de un candidato peligroso, que uno puede estar o no estar de acuerdo, claro, pero hay ese. Entonces yo creo que sí hay muchas similitudes. Yo no coincido del todo con el argumento de que hay un serio problema institucional. Claro que la cancha no está pareja. Yo creo que sí está lo suficientemente pareja. No, yo sí creo. En fin. Yo sí creo. Es más, Trump, el día que bajó por las escaleras, cualquier persona te hubiera dicho que si algo no había en Estados Unidos era una cancha pareja. Jeb Bush tenía todo el dinero, tenía todos los votos institucionales del Partido Republicano. Era impensable que Jeb Bush perdiera. Pero con una diferencia. Trump se pudo registrar en todas y cada una de las procesos electorales del Partido Republicano en las elecciones primarias, sencillamente. Mandando a su abogado, es un proceso que ni siquiera tiene que ir al candidato, lo puede hacer su abogado. Yo no estoy diciendo se pueden registrar. El punto del registro yo creo que no es menospreciable, pero en fin. Bueno, el hecho es que cada vez ha habido un chorro de candidatos independientes que lo han logrado, buenos, malos, regulares, con ayuda, sin ayuda. Y otro tema... ¿Dónde? En México. Sí, a nivel local. A nivel local. Sí. A nivel local. Bueno, pero a nivel local se reproduce la dificultad local. Y otro tema importante institucional. Hay un enorme incentivo de parte del PAN y de parte del PRI para que se dé un candidato independiente. Para fragmentar el voto. ¿Sí? Entonces tendrán, entre comillas, ayuda, ¿no? Entonces yo no creo yo sí creo que la cancha está lo suficientemente pareja. Y que puede haber muchas ventajas en que se vea dispareja. Como los han tenido candidatos independientes en otros países. Lo que sí me queda claro son las particularidades, el híbrido que fue Macron. No es un candidato antisistémico, pero sí era lo suficientemente antisistémico, era semi-antisistémico. No era independiente en un sentido real, pero era lo suficientemente independiente, era semi-independiente. No era de izquierda, pero lo suficientemente de izquierda, era semi de izquierda. No era populista, pero lo suficientemente populista, era semipopulista. No era un outsider, pero era lo suficientemente outsider, era semi-outsider. Entonces, en vez de un doctor simi, lo que se requiere es un doctor semi. ¿Se acuerdan de la película de Woody Allen? No es simi, es semi. Semi-independiente, semi-outsider, semi-antisistémico, semi-populista, no es heterodoxo, pero es lo suficientemente heterodoxo. Es un híbrido y él lo sabía y lo usó de una manera maravillosa en la campaña. Tanto que se burlaron de él, que decían que su lema era: yo estoy totalmente de acuerdo con todos aquellos que no están de acuerdo conmigo, ¿no? Bueno. Y en ese sentido es lo que cada quien quiera de él. Y yo creo que a la hora de hablar de un Macron mexicano, hoy por hoy estamos viendo a mucha gente ver lo que quieren ver. Y por eso el entusiasmo, a ver cuánto dura. Pero habla mucho de quiénes somos y de dónde estamos como electorado y como analistas políticos, más que de una realidad allá afuera. Bueno, yo no estoy de acuerdo con lo de la cancha pareja, con el tema del registro, pero si quieren luego regresamos a eso, Héctor. No, yo tampoco estoy de acuerdo. Yo creo que la cancha está muy dispareja porque realmente el esfuerzo que tiene que hacer un candidato independiente para ponerse en la boleta es gigantesco. Y después la cantidad de dinero que hace falta en México para hacer un candidato competitivo, pues esos 25 millones de dólares de Macron ni para empezar la pelea. Sí. Entonces, pero sobre todo, Javier, quizá lo más importante es que incluso si te sientes cómodo y puedes jugar en esa cancha pareja o dispareja y puedes jugar bien, es imposible que ganes el partido en donde ganas la presidencia de la República. Estoy de acuerdo. Es imposible, a menos que, porque no hay segunda vuelta, a menos que tú pienses que este candidato de entrada va a tener
no sé qué maravillosa explosión de adhesiones que lo va a volver, pues en estos 4, 5, 10 meses que faltan, un candidato de 25% de los votos, que es lo que necesitarías para medio aspirar o estar por lo menos en la línea de los que pueden ganar. Me parece que la fragmentación va a desatar muy rápido también en la elección presidencial, pues la idea del voto útil, y que se van a quedar muy rápido por fuera los que realmente no aparezcan como muy atractivos. La falta de segunda vuelta hace que este candidato, y quizás es la parte menos pareja de la cancha, porque hace que un candidato que puede ser una novedad, que puede no ganar una mayoría, pero que puede llegar en segundo lugar por los avatares de la campaña y por la calidad del candidato, ya no tiene el siguiente chance de preguntarle al país a quién me prefieres, a ti, a mí o a él. Y esa limitación institucional, eso hace que ese partido, discutimos la cancha pareja o no conduce a la presidencia. No hay dónde ir a cobrar para un candidato independiente tampoco, a dónde ir a cobrar los votos que gane. No hay, en el camino puede ser, pero no hay una manera institucional en que él se quede con esos votos y esos votos representen algo en la política que sigue después de la elección. Entonces sí creo que habiendo muy buenas opciones de candidatos independientes en México, a mí me gusta mucho la aparición reciente de Ríos Peter, veo muy cuesta arriba el tema de la aparición y el triunfo de un Macron. Yo iría incluso un pasito más adelante. Vamos a decir que hay un candidato independiente que logra las firmas, logra aparecer en la boleta. Sí. Vamos a decir que consigue el dinero, los spots de radio y televisión. Vamos a decir que gana. No va a tener algo muy importante que Macron está haciendo ahorita, que es la posibilidad de formar un gobierno que lo apoye desde la presidencia. Claro. Porque el tema de que las elecciones legislativas sean después de las del Ejecutivo y que esté hoy operando el presidente Macron para tener gobierno, tampoco lo tenemos. O sea, tendrías un presidente también muy acotado por los partidos políticos. Pero en fin, primero, ya me voy, si quieres es la tercera derivada. Pero vete a la cuarta de una vez. ¿Y qué tal si además hay un terremoto al día después de las elecciones y se cae todo? Y por cierto, Franco va a fracasar. Seguramente el presidente va a fracasar. Y además se viene abajo. Pero lo que queremos decir es que las instituciones pesan. Yo creo que pesan, y yo creo que no es solo con ganas que puede superar todos estos obstáculos. Ahora, entre más se subrayan los obstáculos por parte de la especulocracia, vamos a llamarle así, como nosotros, pues también más desanimas. Eso también es cierto, lo puedes ver del otro lado. La segunda vuelta, yo creo que lo que dice Javier, y además así ha operado, ha habido una segunda vuelta en México desde el 2000, una segunda vuelta de facto, con la irresponsabilidad de las encuestas, si tú quieres, pero la ha habido. Un candidato se ha rezagado muchísimo y dos se quedan arriba. ¿Puede llegar a ser el independiente ese segundo lugar? Esa es la pregunta. Difícil, sin duda, pero no imposible, porque otros lo han hecho. Pero déjame preguntarte, sin ser independientes. Tú que estuviste echándole coco a esto, ¿sí va a tener la posibilidad alguno de aparecer en la boleta, de conseguir las 850,000 firmas? Yo te diría, oye, en 17 estados, insisto. A ver, yo creo que Ríos Peter, por varias razones, y bueno, no es que el Macron mexicano, y entonces ahí se enojan, que cómo, que por qué, que no podemos ser mexicanos sin ser franceses, una cantidad de pendejadas que he escuchado, que bueno, no lo que he leído, que son aberrantes, en mi opinión. En todos los países donde la información fluye, donde estamos viendo elecciones y no sé qué, 24 horas al día en CNN o en Foro TV o en donde sea, pues hombre, todo el mundo usa referentes de la última elección o del último golpe de Estado o del último, lo que quieras, los que atacan al López Obrador, el Chávez mexicano, o el Lula mexicano, Hillary Clinton. Bueno, a ver, hablando por cierto, creo que uno de los escritores que no le gustaba la idea del Macron mexicano se refirió muchas veces a la Hillary mexicana, ¿no? Pero bueno, eso es aparte, ¿no? Entonces, escribe en tu periódico, creo, ¿no? Además. Entonces, yo creo que alguien como Ríos Peter, porque es joven, porque es centrista y porque es semicentrista, semi-independiente, fue a la UNAM y al ITAM. Estuvo en el gobierno de Fox como subsecretario y senador del PRD.
Y así le podemos seguir. Es decir, hay parecidos, obviamente, superficiales, pero hay lo suficiente. Pero consigue las 850. Yo creo que en 17 estados. Yo te pongo 3 condiciones. Ok. 1. La condición de que sea único, que es la que yo había puesto inicialmente, esa no se va a dar. Yo creo que sí, porque muchos no van a conseguir las firmas. No las van a conseguir, no. Pero en el intento no, en el intento sí están compitiendo. Sí, pero ya en el momento de que no puedan, se pueden plegar. Pero estás compitiendo por las mismas firmas. Okay. Correcto. Yo creo que, 1, si obtiene recursos, necesita lana, y mucha lana. 2, necesita apoyos de todos los que no están de acuerdo con los candidatos de los partidos, pero apoyos explícitos, claros, no apoyos tácitos. Incluyendo la comentocracia. Empezando por la comentocracia, pero también por el activismo civil de la sociedad civil. Esa idea absurda que le he escuchado a amigos y amigas de la sociedad civil, que nosotros no podemos tomar partido por un candidato porque nosotros lo que hacemos es plantear ideas, causas, exigencias y que los candidatos respondan. Eso es de un país autoritario, eso es de un país bananero, no es de un país democrático serio. En las democracias serias la gente toma partido en las elecciones. Para eso son las elecciones. Punto. Bueno, entonces la segunda. Van 2. Y la tercera es que las fuerzas políticas no satisfechas también puedan irse sumando, ahí sí unas más públicas y otras más privadamente. Las escisiones del PRI, escisiones del PRD, Movimiento Ciudadano, en el propio PAN, gente que no esté contenta con la alternativa Margarita Anaya, y que vayan sumándose. Si todo eso no sucede, pues no, obviamente no. Con Macron sí sucedió. Pero es que lo veo. Sucedió. Digo, no por ser pesimista, la lista de lo que tenía que suceder. ¿Cómo te parecen estas 3 condiciones? Sí se ve. Está peor que mi cancha dispareja. pero parece el Everest. De un lado no es cierto. El pastito verde, planito, y del otro el Everest, No es cierto. Cuando lo estabas diciendo, yo decía, puta, pues está cañón. ¿Qué crees que le dijeron a Macron? Todo esto. A ver, yo creo que no puede ganar un independiente, punto. Ahora, habiendo dicho eso, yo sí creo que si en alguna elección podría ganar en 2018. Y yo sí creo que hay muchas similitudes con lo que sucedió en Francia. Y la lista de obstáculos que tenía Macron era gigantescas, como las que tenía Trump. Gigantescas. Eso significa que estaba más pareja o igual de dispareja la cancha. Pero claro fíjate, yo creo que si logra registrarse y aparecer en la boleta, sí tiene chance. Por eso. ¿Tú piensas que no? No, si tuviera que apostar. Tú al revés. Pero tú al revés. ¿Tú crees que sí se puede? A ver, pero ya pueden. Bueno, pero ya empezás. Si llega la boleta, entonces sí tiene chance. Yo creo que es tan grande el Monte Everest que si ya llegaste hasta arriba el Monte Everest, lo siguiente pues se ve ya es de bajada. No sé que la bajada del Everest es cabrona. Pues también es cabrona. También es cabrón, pero es más cabrona la subida. No, eso sí. Bueno, la gran diferencia con Macron y Francia en México es López Obrador. Sí. O sea, donde no parece haber espacio en México para un discurso antisistémico, es porque está López Obrador. Sí. Ya se comió ese espacio. Ese es el reto que tiene. Sí. Por eso yo creo que, aunque llegue, la tiene muy difícil. Pero lo pueden, sea independiente, puede tener la legitimidad de decir, no, es que usted no es antisistémico, usted es parte del sistema, ¿no? Yo no creo, creo que ese discurso más bien tiene que vender el centro radical. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Está buenísimo esta conversación acerca del posible Macron mexicano, o el Trump mexicano, o la Hillary Clinton mexicano, o el Chávez mexicano. En fin, está muy interesante. Vamos a hacer una breve... ¿Quién? Lula. El Lula mexicano. Pues, a ver, ¿te acuerdas? López Obrador se vanagloriaba, él y su gente, de que... El Lula mexicano. O el Lázaro Cárdenas del siglo XXI. Nunca salen los suecos ni los noruegos. No, eso está más complicado. Que está difícil. Ese es el verdadero problema de México. Mexicano no está muy difícil. Pero bueno, ahí está el problema. Hacemos una breve pausa y regresamos en un momento más.